presentar, tenemos a Pamela León aquí. Pamela, encantado, gustazo de tenerte por acá. Ya lo habíamos hablado desde hace algún Así tiempo es. y se dio la oportunidad. Bienvenida. Pamela, Hola, Nori, ¿cómo estás? todo muy bien, gracias a Dios. Pamela, hay un tema, bueno, hay varios temas ahorita de los que tratar en este país y ya les he dicho a todos ustedes que En no hay Ecuador como, nadie se no, aburre, se, la no hay verdad. como Ay, no hay aburrirse, es cómo. imposible. Y en ese sentido, vamos a ir por orden de hechos. Ujú. Y vamos a moverlos un poquito. Primero, apagones. Porque es lo que nos tocó la fibra ayer a todos y paralizó al país, ¿no? Ujú. Es súper loco que todavía en 2024 sigamos siendo víctimas de estas paralizaciones como rápidas y brutales, eh, que yo lo he dicho muchas veces, Pamela, aquí, esto no se trata de echarle la culpa al gobierno per se, porque todos sabemos que la falta de inversión, de tratamientos, de recuperar el Estado, y esta idea de debilitar al Estado obeso, Ujú. nos ha llevado a donde estamos. Sin embargo, ya son 7 meses de un gobierno que, nos, que primero sabía lo que se metía. Y segundo, y yo insisto en las declaraciones del presidente en los dos debates, porque nos dijo muy claramente y hasta didáctico, que él tenía súper claro lo que había que hacer y que era un tema de voluntad política. ¿Qué Así es. pasa? Bueno, primero, Noris, ahí hay que entender cómo la figura del contradictor se hace más presente en el discurso gubernamental. Por ejemplo, ayer vimos a un ministro encargado que yo diría que es una de las vocerías más rescatables que tiene el gobierno central. Pero no sientes que ya está como desgastándose ese relato de sí, es verdad, yo pongo aquí el pecho a las balas, pero ya ahí. Yo creo que el relato no es el que se desgasta, sino la gestión que puede llegar a generar ciertos concretos. Por ejemplo, ayer ya hubo un nuevo actor en mención y un nuevo año en mención que me parece que fue el 2004. Es decir, ya no se habla de lo que pudo haber pasado en gobiernos anteriores como el de Lenín o el de Guillermo Lasso, sino que ya hablamos de un gobierno que viene del 2004 que no invirtió lo que se necesitaba para poder contrarrestar este problema. Ujú. Entonces, existe la figura de nosotros vinimos a resolver, pero hay otros contradictores de otros años que nos han estado complicando la gestión. Entonces, si bien los ciudadanos no buscan culpables, lo que buscan es que mañana, simplemente en el día, no suceda un apagón como el de ayer, lo que sí es importante señalar es que el gobierno central no le está hablando al círculo rojo, sino que le está hablando a otro segmento en otro momento político que es el 2025. Claro, y ojo, ayer, con lo que tú dices, ya le habló al 2004, que es decir, le habló al gobierno de Rafael Correa, y claro, porque el tema de los apagones, al final, el tema de los apagones, sí, le habló al gobierno de Correa, No, no, ¿a qué Correa empezó en gobierno? 2006, sería Gutiérrez. Ok, Ujú. Andrea Nader. Ya, pero a pesar de eso, por ejemplo, mira, la memoria del electorado Inmediatamente es inmediatamente relacionas, ajá, puede haber después una Lenin, relación simbólica. Y después de Lazo, ¿quién viene? Correa. Ujú. Ok. Claro, antes de Correa posiblemente haya una memoria que se pudiera haber perdido, ¿no? Exacto, más frágil, ¿no? Y Ujú, sobre todo en este electorado al que él constantemente le está hablando, que son los jóvenes. ujú. Entonces, en historia política, los jóvenes es como que el correísmo, Lenin y Lazo, lo más reciente y constante, sobre todo en discurso. Entonces, hablándole a ese electorado que también se molesta por los cortes de luz, que Ujú. puede estar muy chévere y yo te apoyo, Novoa, me encanta tu cartón, lo tengo en mi casa y me tomo foto, pero si ya me tocas una fibra que sí me afecta a mí personalmente, tal vez el gobierno está buscando hablarles, echándole la culpa al otro. Bueno, es algo que el gobierno ha hecho desde el principio, claro, cuando había la luna de miel dentro de la asamblea era algo que no se permitía hacer. Había tal vez alguna respuesta directa entre los líderes del mismo nivel, es decir, it's something incredible, es algo que Noboa le decía directamente a Correa, pero no había una interlocución con los miembros de menor cala del correísmo. Sin embargo, la figura de existe otro que está latente y que manifiestamente hace cosas que me perjudican,
Eso es un transversal del gobierno central. Recordemos que cuando pasó la crisis energética en sus inicios, y me refiero a en la que le competía a este gobierno, se hablaba de sabotaje. Cuando pasó lo de Olón, se hablaba de sabotaje contra la Viña. Entonces, Y ahora también, o sea, lo insinúa el ministro cuando dice que van a militarizar la zona y que van a averiguar qué es lo que pasó y cuál fue la intención. podríamos evaluar de qué manera la ciudadanía puede tomar ese tipo de discursos, pero lo que sí es claro es que existe una necesidad, o más que necesidad, existe un relato visible de hay unos otros que pretenden entorpecer esto que nosotros tratamos de hacer y que de buena manera avanzamos o generamos ciertos avances y se estropea porque descubrimos que algo pasó en 2004. Claramente entiendo yo que dentro de un gabinete ministerial este tipo de cosas se tienen previstas o se tienen señaladas. Eh, Entiendo yo que el ministro posiblemente conocía de este tema, ha tenido que hacerlo público por lo que sucedió ayer, que fue pues un impacto a nivel nacional. Y esta forma de transparentar también ayuda a que el gobierno tenga una agenda constante de gestión, aparte visiblemente, ¿no? En medios. Sucede esto, pero ¿qué pasó ayer o hace 2 días? El tema de los subsidios. Y hace un día o 3, 4, lo del New Yorker. Entonces, todas estas narrativas se empiezan a superponer para restringir ciertas opiniones o más que restringir, distraer otros discursos que puedan posicionarse sobre cosas que sí han sido un poco lacerantes a nivel reputacional. Entonces, hoy hablo de los cortes de energía, ayer sobre los subsidios y más o menos sobre el New Yorker y hace unos días sobre el New Yorker. Entonces, es una forma también de imponer ciertas agendas para que asuntos reputacionales no ensucien lo que cuidan, que es el 2025. ¿Tú crees que es un gobierno de microescándalos? O sea, que genero y lanzo una bomba y un escándalo, entendiendo que también funcionan y entienden la comunicación desde la inmediatez de lo digital, ¿no? Bueno, creo que es un gobierno que viene luego de un escándalo, una posible victoria, ¿ya? Entonces, creo yo que el gobierno ha programado muy bien sus victorias tempranas, pero el problema es que toda victoria temprana genera aprobaciones transitorias. Y esas aprobaciones transitorias van a calar en algún momento. Es decir, vas a sostener tanto microcaos, como tú lo llamas, con una respuesta temprana en victoria, como tú también te estaba escuchando hace un rato cuando estaba en el mueble, allá. Pero lo que sucede con eso es lo transitorio de la aprobación. Es decir, no es una fidelización como tal hacia una figura que responde a ciertas cosas de primer metro cuadrado, sino que es algo que hoy me gusta, pero mañana no sé. Entonces, esa tensión y distensión es el clásico juego de la campaña electoral. Tú no necesitas necesariamente fidelizar por demasiado tiempo a un electorado que el objetivo principal y primario es vaya usted y vote por mí. Cuando tú pretendes generar una aprobación a nivel de gestión, tienes que estirar esos 4 años. Y como este es un gobierno denominado de transición, han tenido que estirar victorias programadas para poder generar esta tensión, distensión del clásico juego de campaña electoral. Ok, pero eso a la larga, entendiendo que es o sea, que ya está en funciones y Mm. que ya las promesas no lo van a sostener por sí solo, porque cuando eres candidato puedes decir yo voy a hacer y este no lo está haciendo bien, pero cuando ya estás en el ejercicio y quieres reelegirte de algún modo, indistintamente que ellos estén en esta discusión de que no es una reelección, que va a ser Mm. su primera campaña real o lo que sea, pero cuando ya estás en el ejercicio del poder e intentas reelegirte, a diferencia de lo que muchos pueden creer, puede ser incluso hasta más complejo. Es mucho más complejo. De hecho, ahora, por ejemplo, vemos a Jan Topic, como, por ejemplo, hace unos días estuvo en Durán, me Uh -huh. parece, haciendo un video hablando de lo que se viene, las 3 soluciones para Durán. Él hablaba de 3, ya en este momento no recuerdo cuáles puntualizó, pero hablar desde la figura del candidato, es decir, aquel por el cual no tengo que exponer una rendición o hacer una cuenta pública, aquel que no necesariamente está generando digamos, notas visibles de gestión per se en ejercicio, es mucho más sencillo proponer, pero al presidente le toca ser o sea, proponente de cosas, pero a la vez tiene toda esa calada de, digamos, de cuenta pública que sí le pesa o le puede pesar dependiendo de los interlocutores que pongan. Por ejemplo, ahora, y recordemos lo que pasó en la consulta popular, un día antes que nosotros fuéramos a votar en la consulta popular, vimos al ministro Luque
hablar en un abrigo negro, me parece, atrás se veía gente trabajando, contando y transparentando la realidad de la situación energética, y fue un ministro que en ese momento ocupó todos los medios. Y lo que necesitaba la gente en ese momento de crisis no es necesariamente saber si mañana le iban a cortar o no la luz, sino certidumbre. Sí. Y cuando el ministro Luque hace un mea culpa un día antes de la consulta popular, eso pudo generar tal vez cierta conmoción. No creo que eso pudiera extrapolarse a una votación de sí, porque no había una relación directa entre consulta y energía, pero sí que podía haber limpiado un poco la imagen del gobierno antes de un referéndum. Empatizó, o sea, usó la Exacto, empatía para exacto. que la Un día gente, antes de la consulta, eso no es gratuito. sí, para que la gente diga, pucha, por lo menos están poniendo la cara, ¿no? Ujú, Porque yo siempre digo que los silencios se ocupan estos ujú. espacios. Y en ese sentido, el gobierno creo que se ha tomado muy a pecho el tema de los silencios se ocupan y ha tenido o vocerías muy dispersas y disparos como muy al aire y ahora parece ser que están tratando de recomponer el tema. Nosotros entrevisté aquí a Irene Vélez, secretaria de Comunicación, la semana pasada, si mal no recuerdo, y una de las cosas que ella nos decía es que han decidido que quien haga la vocería en el tema de seguridad sea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya no la ministra Palencia, ya no de pronto Diana Jacome, que apareció y acaparó todos los medios para generar caos y la tuvieron que bajar el tono. Yo ahí tengo mi especulación de que capaz la quieren de candidata en algo y lanzaron la bomba de ensayo. ¿Tú crees que ese es un gobierno de bombas de ensayo? Bueno, se relaciona mucho con la teoría previa que hablamos sobre los microcaos, que me la voy a Ujú. llevar, Regalada. y cómo las victorias tempranas pretenden consolidar ciertos momentos políticos, el timing, el gobierno juega mucho con el timing, lo cual está bien. Y lo que tú decías hace poco sobre la vocería dividida, eh, creo que el gobierno en este momento también pretende dividir cuáles son los temas que pudieran enmarcarlo en una situación de crisis compleja de salir. Es decir, una cosa es que el presidente esté envuelto en una situación complicada de seguridad y otra cosa es que el comando conjunto pueda de alguna manera asumir esa vocería desde una visión más técnica y patriótica. Sobre todo porque históricamente nuestras Fuerzas Armadas tienen un imaginario negativo dentro de la sociedad. Ujú. Eso ya lo vimos en el Barómetro de las Américas. De hecho, existe una creciente postura de parte de la ciudadanía de, digamos, sentirse más cómoda con procesos un poco más militares, sobre todo por lo que representa en este momento el país. Y lo que decías de Irene Vélez, yo siempre voy a sostener algo. Ella tiene una tarea muy complicada, porque además de gerenciar la comunicación, se entiende, ser secretaria de comunicación la tiene que gerenciar, también es vocera presidencial. Entonces, Irene, la secretaria, no nos habla a ti y a mí, No. tampoco le habla a los, como decía, el círculo rojo. Irene tiene que posicionar una línea gruesa que en ese momento pueda hacer o sea, distender crisis para proteger, insisto, lo que vengo diciendo desde el principio, el momento electoral. Cuando pasó lo de Olón, Irene iba a medios, ella iba a medios. Lavinia no se pronunció, Lavinia solamente habló cuando Fiscalía dijo que iban a investigar y ella comenta, vamos a esperar las investigaciones. Ni Novoa ni Lavinia hablaron, quien habló fue Irene, hablando de esta postura de sabotaje y que todo esto tiene que ver con un momento político complicado. ¿Cuándo tú hablas de sabotaje y momento político? Cuando tienes un opositor en papeleta. Entonces, Irene tiene esta dura tarea de gerenciar comunicación, pero además de posicionar la línea gruesa. Y a nosotros nos puede parecer a veces contradictoria la forma en la que defiende los temas, pero es que yo ya lo entendí. Ella no me está hablando a mí. Sí, y evidentemente ellos están en campaña y están en un Ujú, momento electoral y entendiendo lo corto de este gobierno, nunca han salido de la ujú, campaña. Y ojo, ese análisis, quienes de algún modo hacemos comunicación política, diseño de campañas y estrategias, ujú, lo podemos ver y podemos decir hasta un punto, o sea, se los aplaudo bien porque están haciendo su trabajo. Cuando te contratan para manejar una campaña, tu fin es ganar. ujú, No, ok, y yo lo entiendo, pero resulta que no estamos hablando de una campaña de ADN, estamos hablando de un país. ujú. Y en ese sentido, lo que nos dicen
sí se contrapone con lo que sentimos en la calle. Entonces, un poco es hasta cuándo Ecuador va a aguantar gobiernos de campaña permanente. Hasta que los actores civiles y también los líderes de opinión depongan esas posturas. ¿A qué me refiero con esto? No es culpa netamente de una visión estatal o desde un gobierno de turno la forma en la que el electorado, la ciudadanía y la audiencia, poniéndole esa tarea triádica, está adormecida. Es decir, cuando yo veo, y no voy a decir el medio, cuando yo veo un medio de comunicación que luego del informe a la nación pone de titular una entrevista con un diseñador famoso hablando sobre los zapatos que utilizó el presidente, y es un medio que lo puso en primera plana, un medio muy conocido aquí, tradicional. Yo no puedo no cuestionar eso. Es decir, los medios también participan de una narrativa que pretende espectacularizar y que asume el relato gubernamental sin ningún tipo de cuestionamiento. Claro que existen medios que se encargan de investigar. Creo que programas como este, yo trabajo también en una radio que entiendo lo hace, medios digitales que yo no voy a mencionar por respeto al programa. No, no, dilo, no Bueno, pasa La nada. Vanguardia, por Sí, ejemplo, es un medio de ok. investigación. Expreso tiene notas de investigación. Hay otros espacios, por ejemplo, Tinta Digital es otro medio que visibiliza cosas. ¿Ya? Entonces, en el momento que los medios encuadran, o no necesariamente encuadran, asumen un relato sin ningún tipo de cuestionamiento a eso que no correspondía pues a una visión protocolaria de lo que se entiende por un informe de la nación, cuando el titular es ese, en primera plana, y entrevisto a alguien que pueda decirme y hablarme sobre los zapatos, entonces también hay una sociedad civil y hay un liderazgo mediático completamente corroído por los relatos que vienen desde gobierno. Y ese adormecimiento también nos hace a todos nosotros, por si acaso, culpables de la falta de incomodarnos. O sea, no nos incomodamos para cuestionar. Y cuando no nos incomodamos para cuestionar y aparecen, por ejemplo, reportajes como el de New Yorker, Ah, que para mí es una crónica, un perfil, una crónica periodística que nos detalla a profundidad realmente quién es el presidente de la República, aparecen también el gobierno con su comunicación tratando de un poco deslegitimar y quitarle la fuerza y lo trascendental al reportaje, ¿no? Minimizar las cosas profundas y trascendentales y poner sobre la agenda tal vez el debate de cosas que no nos muestran y nos afectan tanto. Porque, por ejemplo, en ese reportaje, que es un reportaje de 21. 21 Ujú, ujú. páginas, o sea, es súper profundo. Y yo lo decía aquí el primer día que se habló del tema, que no me lo había leído todo. eh, Luego lo releí, me lo leí como 3 veces para ver esos detalles, pero una de las primeras cosas que encontré cuando lo Ujú. empecé a leer, y lo dije aquí y lo invité a todos los que nos escuchan a que lo vayan y lo lean por sí mismos, era que eh, revisemos los detalles, porque si algo hay en la crónica periodística, que tú y yo en algún momento la hemos hecho, es que en los detalles, en esa minuciosidad, encuentras ciertas descripciones que te muestran quiénes son las personas de las que estás hablando. Creo que una de las cosas que nos muestra este reportaje, más allá de la ligereza que tiene el presidente para hablar y la falta de preparación del equipo de comunicación, que hay que reconocerlo, no era el de Irene No, Vélez, sino era es del Zurita. ex ministro Zurita y Y Zurieta. Zurita. Entonces, pero claro, les tocó la bomba y como gobierno tienen que salir. Entonces, ¿cuál es la mejor forma que encontró este gobierno? Deslegitimar, minimizar y así a todos los actores. Claro, y es un poco complicado considerando que esta es una revista, entiendo que viene del 98, tiene una popularidad abrumante y John Lee Anderson tiene una reputación como cronista bastante de larga data, ¿no? Entonces, creo que la postura de decir, por ejemplo, lo dijo pero no lo declaró, o lo dijo, pero en una conversación no oficial, el punto es el lo dijo, ¿ya? Y lo dicho es justamente la consecuencia de un error o de una serie de errores previas. ¿Cómo no voy a investigar antes al periodista que va a pasar algunos días Dos con meses, 2 meses? 2 meses con el dos presidente meses. Daniel Noboa.
Error. Segundo, la crónica como tal se fija en el detalle, es decir, cómo voy vestido, qué dije, a quién llamé y cómo lo llamé. La falta de cuidado en ese sentido creo que debe asumirse desde el círculo chico, la mesa chica del presidente de la República. Habla también de un presidente con bastante voluntad para poder exponer ciertas cuestiones que pudieran eh, visibilizar otras cosas. Por ejemplo, cuando habla del alemán, del colegio, Ujú. y dice que él se ha tenido contacto con ciertas personas de estratos un poco más bajos porque estaba alrededor de los hijos de los conductores de expreso escolar, da cuenta de ciertos rasgos. Yo no soy capaz de decir que de esta manera yo puedo definir la personalidad de un presidente. Creo que sería complicado afirmarlo, considerando que uno no puede entender cómo es una persona en 21 hojas. Aparte también está la pluma Sí. del cronista, que tiene una percepción y esto es como Magritte, cuando pinta la pipa y dice, esto no es una pipa. O sea, la representación de las cosas también tiene una pluma detrás. Pero no por eso John Lee Anderson es correísta ni está al lado de los lobos. Eso hay que tenerlo claro, porque también es interesante cómo se empiezan a posicionar otras vocerías. Ya vimos, por ejemplo, a Mónica Palacios, me parece, asambleísta Sí. de la RC, diciendo que en ese artículo claramente se habla de cómo la fiscal pretendía sabotear a Jorge Glass. Entonces empiezan a aparecer estas otras vocerías que generan un oportunismo político, lo cual está bien a nivel de comunicación política. Yo no voy a hablar de lo moral y lo ético en este momento. Vemos también cómo Correa también expone que esto era un publireportaje, pero para el gobierno no fue tan publireportaje, y vemos cómo estas vocerías empiezan a contraponerse por un artículo que simplemente ni siquiera estaba dirigido al Ecuador, porque eso hay que entenderlo muy claramente. John Lee Anderson no escribe para el Ecuador, escribe, de hecho, da una serie de contextos, datos de contextos como lo de TC, como lo de las cárceles, porque busca que un lector necesariamente regional pueda Sí. entender lo que pasa en el país. Lo mismo con Chonillo, lo mismo ha hecho con otros perfiles cuando hizo con el Che Guevara. Entonces, este tipo de cuestiones hay que entenderlas desde el periodista, para quién escribe el periodista y el género que utiliza. O sea, son tres elementos que debemos considerar para tratar de entender por qué ciertos actores locales empiezan a estigmatizar la nota. Claro, pero también está el tema y lo dijo la canciller, ayer la escuché, Sommer, que sí. tuvo toda una ardua tarea de dedicarse a llamar a sus homólogos para tratar de suavizar la cosa, porque las declaraciones y lo que dijo tampoco, a ver, hay que entender que un presidente no deja de ser presidente en ningún momento, Ujú. ¿no? Y lo coloquial no quita la veracidad de lo que haya dicho, porque al final no lo pueden desmentir tampoco, porque la mínima premisa básica graba todo. Es que ese es Exacto. yo creo que en algún momento Y si sigue el gobierno dándole a la presionando, llaga, presionando, es punzando y posible. punzando Apare. y diciendo como no, es que es un mentiroso, porque ya hasta cierto punto que eso es recurrente en este gobierno, deslegitimar, desmentir y desacreditar para salvarse, ¿no? Entonces agarro mi salvavidas, que es la desacreditación al otro, y luego ya, como este es un gobierno de puro show, entonces viene otro bombazo y ya pasó. Pero, o sea, recomendación, ya dejen de darle el mismo tema, porque lo peor que pueda salir es que se El filtre el audio. audio, ¿no? Y resulta que lo escuchamos. Entonces, en ese sentido, sí es como importante entender, Pamela, que ¿tú crees que la desacreditación constante que este gobierno utiliza para sus contendores o sus opositores va a ser algo que si Noboa llegase a reelegirse se podría hacer como mucho más fuerte? Y te lo pregunto, por ejemplo, por lo que dijeron por este programa que salió del aire, Fabricio Vela, María Sol Borja, Los Irreverentes. Irreverentes, que ellos denunciaron abiertamente que era porque era una voz opositora y frontal al gobierno. Claro, y lo que decía Castañeda me parece, uno de los que Sí, integraba, dijo para un medio digital, BN me parece, indicó que mientras estaban al aire
los llamaban, o sea, el apuntador diciendo, estamos Bájale. teniendo estas presiones en este momento. No es algo que atribuiría a este gobierno. Creo que es algo que sucede dentro de, digamos, del equipo de monitoreo, de inteligencia y de todo qué está diciendo quién está. O sea, es el clásico monitoreo. Yo lo hago. Sí, es un Yo monitoreo, pero otra trabajo cosa es con... llamar y decir, oye, ciérrame ese programa porque No, me no, incomodan eso es estos otra panas. cosa, eso es otra cosa. Existe, y por eso qué bueno que haga, o sea, hay una diferencia clara entre monitorear y ver cómo podemos responder ante esto que se está posicionando, y otra cosa es, de manera muy autocrática, tomar una postura de cerrarlo, ¿ok? Sobre todo en la transmisión de RT1, ¿no? Que entiendo se transmitía el programa. Entonces, lo curioso es cómo este gobierno tal vez empieza a generar un imaginario similar a otro del cual trata de despegarse constantemente. Y por eso te planteaba este escenario, Pamela, porque, a ver, Noboa es un presidente que llegó con ciertos discursos que ahora él mismo se está contraponiendo. Es lo que pasa entre candidato versus Ya, gobernante, llegó, normal. llegó, sí, es normal, pero cuando tienes un plan claro, Ujú, tratas de ir por una constante. ujú, Creo que uno de los problemas de este gobierno es la inconstancia en mantener sus discursos versus con la acción, ¿no? ujú. Porque, por ejemplo, él llegó diciendo, yo no tengo hijos, sin techos, aquí no hay, todos somos panas, agarrados de Los la anti y mano, los pro. exacto. Y lo demostró en la asamblea, que incluso creo que muchos de nosotros dijimos, "Mm, Ujú, parece que su accionar sí. político, incluso muchos de los que estábamos tal vez en defensa, dijimos, déjenlo trabajar y veamos cómo va a funcionar. Ujú, Luego, al parecer ya se desgastó eso, entonces tuvo que adquirir otro personaje. Y en ese sentido, le empieza a dar durísimo a Correa y al correísmo. Y se ujú, quiere desprender para hablarle a este grupo del electorado ujú, definitivamente, pero ataca a un personaje que en su momento también fue cuestionado ujú. por referirse de esa manera a los medios que él consideraba que eran opositores o con un montón de calificativos y adjetivos que él decía. Entonces, yo he escuchado en varias ocasiones a diferentes actores y analistas decir, cuidado, Novoa es un Correa con poder económico y también con todas estas ganas de tener un poder político. Y digo Correa entre comillas, entendiendo lo que la oposición del correísmo entiende por quién es Correa. Claro, allí, por ejemplo, voy a tomar una cita nuevamente de Castañeda de acuerdo a lo que dices, me viene a la cabeza. Él decía que incluso con el gobierno pasado, es decir, con el de Lazo, no había tal presión a los medios. De hecho, es algo que tú has estado Sí. en algunos medios, te habrás dado cuenta que el clima mediático era mucho más relajado, bueno, es que el gobierno era. Pero en ese sentido, yo lo que sí creo es cómo también se empiezan a superponer las narrativas y cómo empezamos a priorizar y no priorizar ciertos temas. Por ejemplo, lo de irreverentes, dime cuánto más lo seguimos hablando. No más. María Sol Borja ha dado creo que algunas entrevistas, Castañeda también, Fabricio Vela entiendo que también se ha pronunciado sobre eso, pero hoy la primera plana es el New Yorker o otros temas No, que hoy puedan es los estar, apagones. hoy es los apagones. Entonces, no hay o mejor dicho, hay unas distracciones coyunturales que llenan la parrilla mediática, pero esa parrilla mediática no necesariamente está compuesta de temas que vengan desde la investigación profunda, sino desde lo coyunturalista digamos, del relato gubernamental. Entonces, ese coyunturalismo, ese cortoplacismo mediático, también comienza a legitimar y deslegitimar. No solamente el gobierno desacredita y deslegitima, también lo hacen los líderes de opinión y los medios que digamos que no tienen una agenda propia más allá de lo coyuntural y lo cortoplacista. Eso es lo que yo creo que realmente el gobierno sí ha estudiado y se ha dado cuenta de la naturaleza del escenario mediático. Con esto no estoy hablando de particularidades, de hecho estoy diciendo bastante estándar. Eh, Insisto, hay unos medios que sí lo hacen, pero al tener ese conocimiento de escenario mediático dicen, ¿saben qué? Esto es más sencillo
de posicionar, dada la naturaleza y la forma en la que actúan ciertos medios digitales y tradicionales. Entonces, en base a eso, voy a generar este tipo de cronograma de acción o plan de acción. O sea, esto también tiene de cajón una estrategia que genera un diagnóstico previo de cómo se comportan los medios en el país. Yo no creo realmente que lo del New Yorker, por ejemplo, creo que fue un chiripaz, o sea, una crisis que, si bien es cierto, sí fue una crisis para el gobierno comunicacional, también fue un salvavidas y agárrate de aquí, que es menos grave que lo de los subsidios, Subsidios, por ejemplo, ¿no? exactamente. Entonces, si tienes a toda la gente hablando de eso, Sobre todo por lo novelesco o de los sea, extractos. sí, por toda la parafernalia que implica diciéndoles no al presidente de Colombia, diciéndole que no ha hecho nada a mi ley, o sea, creo que ese frame, sobre todo eso de ahí, de todo lo trascendental que puede tener ese reportaje, es lo que, valga la redundancia, ha trascendido en la ciudadanía. Y eso ha hecho que la gente en una telenovela constante esté viendo eso y no esté hablando de los subsidios. Correcto. Y tampoco esté hablando, basémonos netamente en la nota del New Yorker. Tú estás hablando de digamos, las afirmaciones o lo que, según el artículo de Johnny Arneson, porque hay que tener mucho cuidado en la forma de hacer las cosas, según el artículo del periodista, del cronista, hay una postura y hay unas citas que se colocan sobre lo que piensa o lo que dice Daniel Noboa en relación a ciertos mandatarios Ujú. latinoamericanos. Pero dentro de esa misma nota hay una exposición clara del estado actual de las cárceles. Exacto. Eso no se ha tomado en cuenta. Hay una exposición clara de, me parece que fue en Manabí, que había un no sé si era de la cúpula militar, ahorita estoy divagando, pero en donde parecía que no había una concordancia entre el presidente y esta autoridad para meter a alguien a la roca o a unos delincuentes a la roca. Y luego el presidente también habla de que siente que allí hay ocupaciones complicadas. También, por ejemplo, menciona casos de abuso sexual de parte eh, de ciertos funcionarios, o no funcionarios, sino de ciertos detractores al gobierno, y luego inmediatamente habla de temas jueces. Entonces, dentro de la misma nota hay algunas cosas ahí que no se han tocado, pero era mucho más importante hablar de que Petro es un snob de la izquierda o de que Nayib Bukele ha logrado lo que ha logrado porque El Salvador es del tamaño Guayas, o porque Milei es tan argentino que lo pedante se le desborda, yo estoy parafraseando, y que Lula es su ídolo. Pero esas otras tres cosas, que cuando yo leí las 21 hojas, así como tú también las leí, yo dije, pero aquí hay unos temas que claramente el periodismo de investigación puede tomar para Profundizar, obvio. profundizar, pero no existe tal iniciativa y espero estarme equivocando. Tal vez en los próximos días hay un medio que esté trabajando duramente, por ejemplo, en el estado actual de las cárceles, cuando, por ejemplo, John Lee Anderson dice que un preso le dice, esto no es El Salvador. Entonces, ese tipo de citas hay que entenderlas y hay que contextualizarlas. Y John Lee Anderson lo que hace es, esto es una fotografía general de cosas, prensa local, encárgate. No creo que esa sea la intención, pero es lo que creo que a nivel de periodismo debería convocarse, ¿no? Entonces, ese framing no solamente es del cronista, es también la forma en la que localmente se asume el contenido de esta noticia. Parece más una noticia o parece más importante para los ecuatorianos hablar de lo regional que de lo local. Entonces, esas contradicciones son las que creo que exponen también. No solamente se ha expuesto cómo el New Yorker puede generar un imaginario sobre ciertos rasgos del presidente que puede ser novelesco, ¿no? Sino que creo que también esta crónica expone cómo los medios pretenden o priorizan una visión un poco más latinoamericana que local, porque pese a que hay unos insumos claros de investigación que seguir y Ujú. darle seguimiento, no hay una convocatoria para poder hacerlo o hacerlo. Pero también tiene mucho que ver con esta espectacularización que ha Correcto. tratado y que ya viene de hace algún tiempo y no de este gobierno, pero que este gobierno dijo,
esto es lo que me va a hacer salir a flote cada que me esté hundiendo. Y lo ha agarrado, lo ha capitalizado y ha creado toda esta telenovela que es la familia presidencial y Ujú. todos estos actores y Como componentes los que Kennedy. giran alrededor, sí, algo así, que giran alrededor de lo que está pasando y lo que es profundo y nos debería llevar al debate, Pamela. Eh, con esto quiero terminar. ¿Tú qué opinas o cómo ves el escenario? No solo es de lo comunicacional, porque, y también te pregunto esto, mucho se habla y todo el peso se le da a la comunicación. Mm. ¿No? En gobierno. Es que no comunican bien, o es que nos están diciendo, decir, pero el hacer, que Mm. debería ser lo más profundo y trascendental, en este país por lo general queda en segundo plano. Y ahí va de la mano con la espectacularización. Mm. ¿Cómo crees que lo ha capitalizado el gobierno y qué crees que debería hacerse diferente desde la ciudadanía Mm. y desde los políticos para que cambie y empecemos de verdad a construir un país que no se vaya por la borda? Me encanta tu pregunta. A ver, primero, no hay tal cosa como comunicar bien, por si acaso. Hay algo que se llama comunicación estratégica y dentro de esa comunicación estratégica vas a tener algunos baches, porque para hacer una cosa tienes que dejar de hacer otras. Eso hay que tenerlo claro. Aparte, tan subjetiva la mirada que no hay tal cosa como comunicar bien Sí. y qué bueno que lo pongas en el tablero. La comunicación política y la comunicación en general tienen un techo que se llama gestión. Es decir, y fue lo que pasó en el informe de la Nación. El presidente habló de unos datos de empleo que el INEC luego desmintió. Ese es un techo. El presidente generó algunas afirmaciones que Lupa Digital o Lupa Ecuador, me parece que es, Sí. presentó y con un fact-checking muy sencillo de hacer en menos de una hora, uno puede decir, esto no es cierto, esto sí es cierto. Es decir, las cosas están expuestas, dichas. El techo de gestión está en este momento, creo que en una balanza atípica, porque generalmente la gestión debería pesar más que lo que estoy diciendo o debería estar equilibrado. Pero en este momento parece que eso que claramente ha sido desmentido no está teniendo el peso que debería tenerlo frente a la comunicación. Entonces, yo no creo sinceramente que exista una cuestión como la primera teoría de la comunicación hipodérmica, que a mí me inyectan la información y no la cuestiono, eso no pasa. O sea, no hay tal cosa como esto es negro, pero yo lo digo en blanco y la gente inmediatamente cree que es blanco, eso no existe. Pero allí es cuando tenemos que deponer a los actores. Si el gobierno genera una narrativa que en gestión claramente no es pues apegada o ajustada al relato, debería haber mayor gremialidad. Yo creo que la falta de gremialidad, la falta de conformación de frentes necesariamente ciudadanos no políticos, por ejemplo, en este momento hay frentes de trabajadores, hay frentes de ciertos espacios de gremialidad, pero que lamentablemente están algunos de ellos muy politizados, porque dependes de ciertas políticas públicas que quieres empujar desde ciertos sectores Ujú. gubernamentales. Entonces, mientras esa gremialidad esté politizada, no va a haber, digamos, un canal de convocatoria ciudadana genuino. Es decir, ¿se puede hacer gobernanza deliberativa con democracia deliberativa desde ciudadanía? Sí, pero para eso tenemos que incomodarnos. Es decir, para eso tú y yo tenemos que salir de este programa y empezar a generar una especie de organizar a la gente de manera pacífica, informar ciertas cosas, puedes organizarlas incluso de tus propios seguidores, es decir, estas cosas está diciendo el gobierno, pero esto está diciendo las fuentes secundarias de una investigación. Eh, También reclamar a la prensa, que existan ciudadanos que puedan reclamar a la prensa, habilitar canales ciudadanos que puedan deponer el discurso gubernamental y el discurso mediático, porque el eco también maximiza un imaginario, estereotipa otras cosas y vincula unas aprobaciones transitorias que pueden ser lesivas para los procesos democráticos. Entonces, en ese sentido, creo que la culpa no es solamente del Estado, la culpa también es nuestra, porque comemos como cualquier pastillita o cualquier caramelo, lo que venga de gobierno, medios lo maximizan, nosotros hacemos memes con eso, una gran historia y el siguiente estoy hablando de otro tema que me impone la agenda. El país de los memes, ¿será que vamos a salir, vamos a terminar ahí o podemos evolucionar?
Yo creo que siempre es posible. Yo, de hecho, soy una aficionada del uso de las herramientas actuales para hacer transformación. Es decir, si en este momento los memes, la inteligencia artificial, el TikTok es lo que gusta, entonces uso eso, pero ¿con qué contenido? Entonces, no criminalizaría o satanizaría estas herramientas inmediatas. No lo hago. De hecho, yo utilizo. No todos los utilizamos, de hecho, esta es ¿Ya? una plataforma Exacto. digital. Entonces, no, más que banalizarlos o satanizarlos, es potenciar el uso que le damos. Por ejemplo, el gobierno lo hace, Sí, más allá de que nos guste o no, ajá. ¿ya? Pero hay que ver cómo eso puede banalizar la imagen de la gestión pública, ¿no? Entonces, ¿qué se prioriza? Y empecemos a incomodarnos, a cuestionar. Ellos me están diciendo esto, probablemente que me quieren decir. Cuando, por ejemplo, sucedió que el gobierno había bajado 20 puntos en aprobación, ¿cuál fue la noticia que salió después de unos días? Presidente Daniel Noboa tiene la mayor popularidad a nivel de Latinoamérica. Claro, había ¿Versus bajado quién? 20 Sí. puntos. Claro, entonces el framing que me estaban diciendo allí es que él es el más puntuado de Latinoamérica. Pero lo que había pasado también es que había bajado 20 puntos a nivel local. Lo cual es normal, por si acaso. Las popularidades Sí, son fluctuante. fluctuantes. Pero ese encuadre es el que debemos cuestionar. Ok, es el más puntuado, pero ¿cuánto tenía hace 3 meses? ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué ¿Por qué? bajó? ¿Qué pronunciaron? ¿Qué pasó en asamblea en ese momento? ¿Qué pasó con los líderes del partido en ese momento? La marca país, ¿por qué tiene los colores del partido? Eh, Puede ser que sea casualidad o no. No lo sé. Investíguelo. Incomódese. Chuta, ya dije que íbamos a terminar, pero no importa, esta es la última. Y Pamela, pero ¿por qué la izquierda? Y esto ya es para lo que se viene. Izquierda, progresismo. Este país no sé si somos si izquierda, de verdad. Pero, ¿por qué el progresismo, como Bueno. la palabra que utilizan mucho ahora, eh, no puede conectar con estas nuevas audiencias? No puede utilizar todas estas herramientas que son increíbles, que todos las tenemos, y conectar con esas audiencias y en cambio, por ejemplo, llega un Daniel Noboa, un Herbas en su momento, o sea, estos actores que llegan, conectan de una y organizaciones que vienen de procesos, buenos o malos, eso es otra cosa, pero sí vienen de procesos que ya han sido gobierno, no logran conectar con las nuevas audiencias. Yo no ideologizaría la conexión y tú has dicho una palabra importante. Una cosa es conectar y otra cosa es fidelizar. Ya. Herbas, por ejemplo, cuando conectó con estos videos, el de la viuda, por Ujú. ejemplo, generó una captación de audiencia. Pero ¿qué pasa? Luego de la captación de audiencia yo tengo que retenerte, es decir, Ujú. tengo que fidelizarte, ¿ok? Correa lo hizo en su momento. Acuérdate cuál era la campaña en 2006, unos payasos bajando por un ascensor, Claro. el correazo. Lazo lo hizo con los zapatos rojos. Daniel Noboa lo hace con el muñeco. Correa lo hace con el correazo. O sea, estos elementos e instrumentos simbólicos responden a un momento político con un diagnóstico bien estudiado. Yo creo que en este momento también digamos, las candidaturas contrarias manejan su relato en base al oficialismo. Y ese es el problema. Es decir, soy muy reaccionario y responsivo a las líneas gruesas del Sí, gobierno central. reactivo. Exacto. Entonces, al momento en que yo soy reaccionario y responsivo y me baso en opinar sobre lo que el gobierno está haciendo, yo estoy levantando a mi contrincante y no estoy generando una línea gruesa que pueda personalizar mi campaña. Topic lo hace, por ejemplo. Topic no critica directamente al gobierno de turno. Topic utiliza escenarios que pueden de alguna manera generar un simbolismo interesante. Por ejemplo, mira, y lo hablaba con mi esposo, que también es consultor, me decía, mira cómo él está sentado en Durán sin protección y eso puede generar una imagen un poco complicada sobre cómo se puede percibir a las autoridades, que claramente las autoridades tienen que estar protegidas porque una cosa es ser candidato, otra cosa es ser No, a ver, y aparte, autoridad. la autoridad Pero ya a ha nivel sido, de sí. percepción, absolutamente así como a Él tiene grosso la modo, fuerza de, dice, él sí puede, los de acá claro. no. Pero obviamente nosotros que sabemos que claramente las autoridades tienen que tener protección porque una cosa es gestionar y otra cosa es vengo a proponer, es la imagen. Entonces, pienso yo que lo que falta de parte de, digamos, como digo, no voy a ideologizar, pero de parte de los oponentes, es hablar desde líneas gruesas propias
sin depender de la coyuntura y el relato o narrativa oficial del gobierno central. Entonces, cuando yo trato de desbaratar a ese que ahorita puede llegar a tener más o menos el 50%, y yo estoy tratando de meterme a una arena en la cual yo no tenía un discurso con un seguimiento mediático como sí lo tiene, obviamente, y lo va a tener el gobierno central, yo estoy en desventaja hablando de ese que ya está siendo visibilizado. Entonces, tengo que sí o sí utilizar canales no necesariamente sesgados en la ideología, porque ya se ha demostrado, incluso estaba leyendo a Donald Kinder, que dice que el electorado ya no se mueve por ideologías, ni siquiera Sí. por candidatos, se mueve por clúster, es decir, por grupos que puedan representar Ujú. ciertas causas. Entonces, si yo no tengo la lectura de las causas que pueden movilizar los clústeres electorales, y más bien baso mi narrativa en hacerle contra a un bien posicionado o a algo que pueda responder a algo demasiado radical, yo no voy a conectar ni fidelizar. Listo. Gracias, Pamela. Me ha encantado esta conversación. No, se nos ha ido la hora. No importa que hay full gente. Dice Tania Obando, excelente aporte de Pamela, muy buena entrevista. Elena León también te manda saludos. Eugenio Javier Paredes nos escribe, dice desde el 1 de marzo todos los días hay sicariato en Babahoyo. Luis Ortega, Jaime Enrique. Jaime Morocho. Bueno, les quiero mandar un beso y un abrazo enorme a todos. Gracias por estar conectados. Así que me atoro. Y esto fue Himno Nacional. Yo soy Norija Arroyave Hernández. Nos vemos mañana. Vamos a terminar la semana. Va a estar por aquí Augusto Verdúa, si no me equivoco, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos vemos mañana. Un beso. Chao. Chao.